3. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Ya estamos en viernes otra vez. Vamos a comenzar con esta tercera lección del curso del profeta Daniel. Gracias a Dios, pues ya ven, los cursos también se van rápido, los días rápidos. Ya estamos hoy a 26 de febrero, ya estamos casi por terminar el segundo mes de este 2021 y pues gracias a Dios seguimos aquí bien bendecidos, sanos, llenos de Dios, llenos de su palabra, llenos del Espíritu de Dios. Y gracias por estar con nosotros, por tener la bendición de poder compartir con ustedes este curso que está siendo de grande bendición. Hoy vamos a dar la tercera lección, vamos a estar hablando del sueño de Nabucodonosor. El tema de esta noche es pues el sueño que tuvo el rey Nabucodonosor, este sueño donde vio una estatua gigantesca, este sueño fue interpretado por el profeta Daniel. No nomás fue interpretado, sino el Señor le mostró lo que había soñado el rey Nabucodonosor, y en este sueño pues vieron que había una gran estatua, y que esa estatua pues tenía elementos diversos como el oro, la plata, el bronce, el hierro y el barro. Gloria a Dios, que cada uno representa simbólicamente pues diversas etapas de la historia humana, una que ya se cumplió, otra que se está cumpliendo en nuestros días, y pues es la historia humana que está dividida y que al mismo tiempo está en diversos periodos. Gloria a Dios, que hemos estado viviendo. La palabra de Dios, recuerden, es profética, la palabra nos habla del pasado, del presente y del futuro. No hay ningún otro libro en el mundo que nos pueda hablar de esto. Gloria a Dios. Ninguna otra religión tiene toda esta revelación, toda esta profecía que se ha cumplido, tantas profecías con respecto a nuestro Señor Jesucristo, al respecto de su premier venida, pues fueron más de 300 profecías que ya se cumplieron, gloria a Dios, y hay más de 1000 profecías en la palabra de Dios que hablan de su segunda venida. Entonces 3 veces más profecías. Entonces, si se cumplió la primera, pues tengan por seguro que se va a cumplir la segunda. Gloria a Dios. Entonces vamos a estar con la tercera lección, el sueño del rey Nabucodonosor, y primero vamos a hacer un repaso a la lección anterior. La lección anterior hablamos de el no te contamines, hablamos ahí en Daniel 1 del 8 al 21, y ahí vimos que el profeta Daniel y sus amigos, primos, pidieron no contaminarse. Ya estaban ellos en la cautividad ahí en Babilonia, estaban delante del rey, iban a ser preparados durante 3 años para poder presentarse delante del rey Nabucodonosor, y ellos pidieron que no querían contaminarse con la comida del rey, que se servía en las mesas del rey. Esto ellos por temor y respeto a los mandamientos de Dios, de su Dios Jehová, el Dios de Israel, ya que en la Torah, en los mandamientos de Dios para el pueblo de Israel, pues había un tipo de comida que ellos no podían consumir, como por ejemplo no podían consumir el cerdo, no comían conejo, algunos tipos también de mariscos que no consumían, se consideraban como animales inmundos. Estaban prohibidos bajo la ley mosaica. Eso está escrito ahí en el libro de Levítico, en el capítulo 11. Y tampoco quisieron participar del vino que se servía en la mesa del rey, ya que los babilonios, pues como una cultura pagana, generalmente ofrecían sus alimentos y sus bebidas, la ofrecían a sus dioses. Entonces, tanto Daniel como sus primos cautivos ahí en Babilonia decidieron no contaminarse con la comida del rey, lo cual Dios les dio gracia y no tuvieron que participar de esa comida. Ellos, dice la palabra, comían legumbres, tomaban agua, gloria a Dios, y Dios los bendijo. Otro profeta, Ezequiel,
contemporáneo también del tiempo del profeta Daniel. Él escribió ahí entre los años 592 570 a.C., escribió ahí en Ezequiel 4, 13 y 14, dice la palabra: y dijo Jehová, así comerán los hijos de Israel su pan inmundo entre las naciones donde yo los arrojaré por su pecado. Y dije: ay, Señor Jehová, he aquí que mi alma no es inmunda, ni nunca desde mi juventud hasta este tiempo comí cosa mortecina ni despedazada, ni nunca en mi boca entró carne inmunda. Gloria a Dios. Entonces, comer alimentos prohibidos para los israelitas, para el pueblo de Israel, pues era algo inmundo y pues ellos no lo querían hacer. Entonces, al igual que Ezequiel, sus tres primos, y Daniel y sus tres primos, nosotros los cristianos debemos de tener ese mismo temor de Dios, ese mismo celo por las cosas de Dios, ese mismo celo por no desagradar, por no ofender a nuestro Dios, amén, y no participar de este mundo que, como sabemos, pues está contaminado por el pecado. Nuestro Señor Jesucristo escribió hace 2000 años y nos enseñó que estamos en este mundo, pero no somos del mundo. Gloria a Dios. Cuando seguimos a Cristo, nos convertimos en cristianos, no podemos ya participar de las cosas del mundo, porque en el mundo hay pecado. Dice ahí Juan en el Evangelio de 17, 14 al 16, dice: yo les he dado tu palabra, hablando nuestro Señor Jesús, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo. Gloria a Dios. Como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Gloria a Dios. Ahí nuestro Señor Jesús habló que somos del gobierno de Dios, y nuestra cultura no es de este mundo. Y este mundo sabemos pues que está contaminado por el pecado. Y por eso dice la palabra también que el mundo nos aborrece. El mundo aborreció a Cristo porque vino a hablar, a poner las cosas en claro, a hablar la verdad, a hablar lo que era el pecado, lo que es el pecado, que es algo que a Dios no le agrada, y lo cual el pecado nos hizo caer y nos hizo separar de esa presencia, de esa comunión que teníamos con el Dios verdadero, con el Dios creador. Y pues el mundo nos va a criticar. ¿Por qué? Porque nosotros aplicamos la enseñanza de Jesús, amén, las leyes de Jesús a nuestras vidas, los mandamientos de Jesús. Daniel, al igual, pues él pidió no contaminarse con la comida del rey, y le fue concedido por la gracia de nuestro Dios. También así nosotros debemos de comportarnos como hijos de Dios, como cristianos. No podemos, como hace el mundo, vivir sin Dios. Los cristianos vivimos con un Dios, amén. No podemos vivir transgrediendo las leyes de Dios. No podemos vivir en el pecado, gloria a Dios, porque nuestro Señor Jesús venció al pecado ahí en la cruz del Calvario. No podemos vivir en la ignorancia de la palabra de Dios. Eso también es pecado, ignorar la palabra de Dios, el bendito libro que es la Biblia, que costó ahora sí que sangre, sudor y lágrimas escribirlo. 40 escritores durante milenios fue escrito este libro, en el cual Dios se ha revelado a nosotros. Entonces nosotros como cristianos no podemos vivir en la ignorancia de la palabra de Dios, y no podemos ser indiferentes al juicio de Dios. Amén. Gloria a Dios. Cuando conocemos de Cristo, sabemos que hay un juicio de los pecadores, los que no reciban a Cristo, y también habrá un juicio para nosotros los creyentes, aunque será un juicio diferente. No será un juicio de condenación, más bien será un juicio de retribución, de bendición para aquellos que hayamos servido al Señor, y que conforme a lo que hayamos hecho, conforme a las obras que hayamos hecho, pues Dios nos dará recompensas, dones, favores. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué nos ofrece el mundo para contaminarnos? Bueno, el apóstol Juan, vimos en su primer carta, en primera de Juan, capítulo 2, versículos 16 y 17, escribió lo siguiente, dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos
y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ya sabemos lo que son los deseos de la carne, pues son las obras de la carne, las concupiscencias de la carne, todo lo que tiene que ver con transgredir las leyes de Dios, el pecado. Las obras de la carne las describió muy bien el apóstol Pablo ahí en el libro, en la carta a los Gálatas, capítulo 5, versículos 19-21, donde dijo que las obras de la carne, escribió, son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, son pecados de tipo sexual, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales los amonesto, como ya se los había dicho antes, que los que practican tales cosas, las obras de la carne, no heredarán el reino de Dios. Si tú eres practicante de alguna de las obras de la carne que acabo de comentar, pues es importante que limpies tu vida, que busques al Señor, que le pidas ayuda, que recibas a Cristo en tu vida, que recibas al Espíritu Santo para que te ayude a hacer morir todas estas obras de la carne. También lo que contamina al hombre, dice que son los deseos de los ojos, lo que escribió el apóstol Juan. Escribió el rey Salomón, el sabio Salomón, que nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír. El más sabio de los hombres que ha existido, rey Salomón, ahí en el libro de el Eclesiastés, que significa el predicador, escribió que la inclinación del hombre, de los ojos del hombre, siempre será hacia el pecado, hacia el mal. Eva, la primer mujer creada, dice la palabra que vio el árbol que era el árbol prohibido, el árbol del conocimiento del bien y del mal, y dice que lo vio que era bueno para comer y que era agradable a los ojos. O sea, cayó por medio de los ojos, ¿sí? Los deseos de los ojos. Ahí cayó en el pecado, fue engañada Eva y por medio de ese pecado dio de comer a su marido el mismo pecado, y pues por eso entró el pecado en la raza humana, en la humanidad. Por eso tuvo que venir nuestro Señor Jesucristo a salvarnos. Entonces vemos que el pecado pues siempre será atrayente a la vista, el pecado siempre será algo agradable a nosotros, apetitoso a nuestros ojos. Nos hará creer el pecado que no habrá consecuencias si lo hacemos. Mucha gente piensa que pues no, ¿cuál es el problema de estar pecando, de cometer pecados, de cometer adulterios, fornicaciones, hechicerías, idolatrías? ¿Cuál es el pecado? Dios es muy bueno, tenemos un Diosito muy bueno que nos perdona. Pues no, así, no es lo que dice la palabra de Dios, y eso es lo que precisamente enseñamos los cristianos, que tenemos que obedecer la palabra de Dios, tenemos que tener ese celo, ese temor a lo que Dios nos ha enseñado en su palabra, y que es que nos mantengamos alejados del pecado, que no andemos en las obras de la carne. Y finalmente la vanagloria de la vida, escribió el apóstol Juan. Esa palabra vida viene del griego bios, la cual denota una vida sin propósito, una vida física, y se refiere a la vida presente que llevamos. Es la vida sin temor de Dios, sin buscar a Dios. Hace referencia a la vida, pero no hace referencia a la calidad de la vida. Esto es vivir una vida vacía. Eso es la vanagloria de la vida. El contenido de la vanagloria de la vida pues está ligado al actual sistema de Satanás. La vanagloria de la vida pues está ligada al orgullo, a la jactancia, a la confianza y seguridad en las cuestiones materiales. Es llevar una vida sin darle lugar a nuestro Dios creador, al lugar y darle importancia a quien es el creador de la vida, de nuestra vida. Es vivir sin tomar en cuenta a Dios. Esa es la vanagloria de la vida.
Yo diría que es llevar una vida con pena y sin gloria. Eso es la vanagloria de la vida, llevar una vida sin pena y sin gloria. ¿Por qué? Porque no buscaste a Dios, no permitiste que Dios te limpiara por medio de su sangre, de la sangre de su Hijo Jesús, que derramó en la cruz del Calvario, y no le seguiste, no lo conociste, no lo pusiste en primer lugar en tu vida. Y ahí también viene la diferencia con esa vanagloria de la vida. Hay otra palabra que se refiere a la vida, que es la palabra griega zoe, la cual se refiere a una vida llena de Dios, una vida divina. Jesús nos dijo ahí en Juan 10:10, cuando dijo: yo he venido para que tengan vida, o sea, para que tengan zoe, para que tengan una vida plena y la tengan en abundancia. ¿Quién te puede dar una vida en abundancia? Solo nuestro Señor Jesucristo. Por eso es importante que lo recibamos y que caminemos con Jesús, quien dijo ser, ahí en Juan 14:6, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie llega al Padre si no es a través de Él. Gloria a Dios. Entonces vemos que el mundo pues le tiene mucho miedo a muchas cosas que no valen la pena. Por ejemplo, el mundo le tiene mucho miedo a contaminarse con por ejemplo, ahorita con la enfermedad que está en el medio ambiente, con este virus, con el COVID-19 famoso, con esta enfermedad, coronabestia, ¿verdad?, que también se le llama, pero les da mucho miedo a la gente contaminarse con ese virus. Pero curiosamente a la gente del mundo, al mundano, no le da miedo contaminarse con el pecado. No le da miedo ir tras los deseos de la carne, tras los deseos de los ojos, tras la vanagloria de la vida. Esto es, no le da miedo vivir sin Dios. Y eso es realmente lo que contamina al hombre. Jesús contradijo, ¿verdad?, a los mismos religiosos en su tiempo que lo condenaron, a los fariseos, y les mostró lo que realmente contamina al hombre. Jesús escribió ahí en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 15, versículos 11 y 17 al 20, escribió lo siguiente, y más bien Jesús dijo lo siguiente, y Mateo escribió y dijo: no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, eso contamina al hombre. Dice: ¿no entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, dice, sale del corazón, y esto es lo que contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas, Jesús dijo, son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar, eso no contamina al hombre. Gloria a Dios. Qué palabra más clara de parte de nuestro Señor Jesús. La gente sin Dios, sin Cristo en su vida, es carnal, no es espiritual. El hombre caído no valora las cosas espirituales, las cosas de Dios, la palabra de Dios. No se esfuerza en llevar una vida espiritual en el espíritu. ¿Por qué? Porque la vida carnal en la carne, contaminada, pues es mucho más sencilla de llevar, es más fácil, pareciera más apetitosa. No les importa, por ejemplo, a una persona que no ha nacido de nuevo, no le importa desobedecer a Dios, no le importa la obediencia a Dios. Es más fácil, como Jesús dijo, irse por la puerta ancha y no esforzarse por entrar por la puerta angosta. Gloria a Dios, como Jesús mismo nos enseñó. En este caso, Daniel y sus tres amigos, sus tres primos, Ananías, Misael y Azarías, dice la palabra que en el cautiverio fueron preparados durante 3 años para posteriormente ser traídos al rey Nabucodonosor, y como resultado de su preparación, como resultado de no haberse contaminado con la comida del rey y haber honrado a su Dios, a Jehová, su Dios, dice que fueron hallados 10 veces
mejores que todos los magos y adivinos que había en el reino de Babilonia. A Daniel y a sus primos, Dios, dice la palabra, que Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras, en la literatura, en las ciencias, en todas ciencias fueron 10 veces mejores. Dice que Daniel tuvo entendimiento en sueños y en visiones, gloria a Dios. O sea, tuvo un entendimiento y discernimiento espiritual. Dice, ellos se esforzaron en no contaminarse, y Dios hizo su parte. Esto es bien importante que lo entendamos. Cuando como cristianos hacemos nuestra parte de no contaminarnos con las cosas del mundo, Dios nos va a bendecir, nos va a hacer nuevas criaturas llenas de su espíritu, con sabiduría, con inteligencia, nos va a hacer mucho mejores que cualquier persona que esté en el mundo. Amén, nos va a hacer sabios, gloria a Dios. Aunque haya mucha gente que sea muy inteligente, no es suficiente. Además de ser inteligente, la palabra de Dios, el Espíritu de Dios nos hace sabios, amén. Y la sabiduría es de gran valor, amén. El principio de la sabiduría, dice la palabra, es el temor de Dios, amén. Entonces nosotros hacemos nuestra parte no contaminándonos con el pecado, nos guardamos en santidad, y Dios se va a encargar de prosperarnos. Él se va a encargar de prosperarnos y de bendecirnos. O sea que no debemos de contaminarnos con el mundo y prepararnos para ser por lo menos 10 veces mejores como hijos de Dios que cualquier persona que haya en este mundo, que no quiera saber de Dios. Amén. Ser más de 10 veces mejores que cualquier mago, astrólogo que haya en el mundo. Amén. La palabra magos ahí que vemos que viene del hebreo y el del arameo hartom, que significa una persona que consulta el horóscopo, que son astrólogos, hechiceros relacionados con lo oculto, adivinos y practicantes de la magia negra. Nosotros no somos nada de eso, amén. Nosotros practicamos la palabra de Dios, el evangelio de Cristo, practicamos los mandamientos de Dios, amén. Eso es lo que practicamos como cristianos y eso nos hace mucho mejores. Entonces, los 4 nombres, tanto de Daniel y de sus primos, los debemos de aplicar a nuestra vida. Daniel, sabemos, significa Dios juzga, o Dios me va a juzgar, y eso es correcto, Dios nos va a juzgar, por eso lo aplicamos a nuestra vida. El nombre de Ananías significa Dios es benévolo, gloria a Dios. Dios va a ser benévolo con cada uno de nosotros cuando decidimos no contaminarnos con el mundo. Dios dice, Azarías dice la palabra, significa Dios es mi ayuda, gloria a Dios, y Dios va a ser tu ayuda, gloria a Dios. Dios es y será tu ayuda, amén. Lo importante es que no nos contaminemos. Y finalmente, Misael significa ¿quién como Dios? Amén. ¿Quién como Dios? ¿Quién como nuestro Dios? No hay otro Dios, gloria a Dios. Los dioses que hay en el mundo pues son creados por el hombre, por el mismo diablo, por Satanás, pero en realidad no son dioses. El único Dios verdadero es nuestro Padre Celestial, es Elohim Adonai, nuestro Señor, que es un Dios único, compuesto en 3 personas, que es el Padre, nuestro Abba Padre, que es nuestro Señor Jesucristo, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén, gloria a Dios. Es un solo Dios compuesto en 3 personas. Gloria a Dios. Pues ahí vamos a dejar el tema de no te contamines, gloria a Dios. Y te invito de veras a que no nos contaminemos con las cosas, con el pecado que hay en el mundo. Entonces vamos a comenzar hoy ya con la tercera lección. Vamos a leer en el capítulo 2 de Daniel, vamos a leer del versículo 1 al 23. Entonces ahí te pido, si tienes tu Biblia, pues que me acompañes, que pongamos atención. Son 23 versículos, un poquito largo, ¿verdad?
pero pues es necesario que los leamos, gloria a Dios. Hoy vamos a estar hablando exclusivamente de todo lo que sucedió alrededor de este sueño que tuvo el rey Nabucodonosor. Amén. Entonces vamos a leer Daniel 2:1, dice así, dice: en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños, y se perturbó su espíritu, y se le fue el sueño. Hizo entonces llamar el rey a sus magos, astrólogos, encantadores y caldeos, para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey, y el rey les dijo: miren, he tenido un sueño, y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea, y le dijeron: rey, para siempre vive, di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Respondiendo el rey, dijo a los caldeos: el sueño lo olvidé. Si no me muestran el sueño y su interpretación, serán hechos pedazos. O sea que el rey Nabucodonosor no se andaba por las ramas, ¿verdad? Era directo. Dice: y vuestras casas serán convertidas en muladares. Versículo 6: y si me muestran el sueño y su interpretación, recibirán de mí dones y favores y gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación. Respondieron por segunda vez y dijeron: diga el rey el sueño a los siervos y le mostraremos la interpretación. Pero el rey respondió nuevamente y dijo: yo conozco ciertamente que ustedes ponen dilaciones, porque ven que el asunto se me ha ido. Si no me muestran el sueño, una sola sentencia hay para ustedes. Ciertamente preparáis respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí, entre tanto que pasa el tiempo. Díganme pues el sueño, para que yo sepa que me puedan dar y que me puedan dar su interpretación. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto al rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo, porque el asunto que él preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo, porque el asunto que el rey demanda es difícil. No hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es en la carne. Por esto el rey, con ira y con gran enojo, mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia, y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte. Y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos, porque ellos estaban considerados dentro de ellos. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey: ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había, y Daniel entró y pidió al rey que se le diese tiempo, y que él le mostraría la interpretación al rey. Luego se fue Daniel a su casa y lo hizo saber a Ananías, a sus primos, a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, amigos, primos, para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo, y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Versículo 21.
Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del Rey. Gloria a Dios. Gracias a Dios por su bendita palabra. Pues miren, en las culturas orientales, como en este caso la babilónica, la cultura de los medo-persas de ese tiempo también, los mismos asirios, los egipcios tenían la creencia de que los dioses revelaban su voluntad a través de los sueños. Esa era una creencia que ellos tenían, por lo que los reyes generalmente empleaban a muchos sabios, en este caso sabios mundanos, como eran los magos, los astrólogos, los encantadores. Hay los caldeos, pues significa que eran de la zona de Caldea, que eran de la zona de Babilonia. Dice que en este caso demostraron su completa incapacidad, porque fueron muy claros con el rey Nabucodonosor, diciéndole que pues lo que él pedía pues no era posible que ellos lo supieran, que ellos tenían que decir lo que el rey había soñado, y no nomás decirle lo que había soñado, sino también interpretar el sueño de lo que había soñado el rey Nabucodonosor. Entonces ellos demostraron su completa incapacidad y conocimientos limitados. En este caso, el sueño que tuvo el rey Nabucodonosor, que perturbó su espíritu y le quitó el sueño, sí provenía del Dios verdadero. Amén. Sí era un sueño de Dios. Y por lo tanto, Dios era el único que se lo podía revelar. Esto lo sabían, dijimos, los magos, ahí los astrólogos, los encantadores de Babilonia, ya que le dijeron al rey: no hay quien le pueda declarar el sueño al rey, salvo los dioses, dice, cuya morada no es con la carne. Gloria a Dios. O sea, ellos se demostraron incompetentes. Y el rey les dijo a sus sabios que pues no se acordaba del sueño, de lo que había soñado, que cabe mencionar que probablemente, a lo mejor ahora sí que pudiera ser que el rey Nabucodonosor sí se acordara del sueño, pero que quería asegurarse de que ya fueran sus magos, astrólogos y encantadores, no le fueran a dar alguna interpretación falsa o fraudulenta con respecto al sueño. Entonces él caminó Nabucodonosor con bandera de que pues no me acuerdo ni del sueño, pero ustedes me van a decir el sueño y me lo van a interpretar. Entonces dice que de entrada, como era Nabucodonosor un rey muy arrebatado, pues los condenó a muerte a todos los sabios de su reino. Y eso pues perjudicaba tanto a Daniel como a sus primos, que habían sido llevados cautivos y preparados ahí en el palacio del rey como sabios también para estar delante del rey. Entonces, en caso contrario, si le recordaban al rey Nabucodonosor el sueño, pues entonces el rey dice que, le recordaba el sueño y se los interpretaba, les iba a dar les prometió grandes favores, honra y dones. Amén. Pero tenían que recordarle e interpretarle el sueño. Entonces, los mejores magos, astrólogos, encantadores, caldeos y adivinos de Babilonia, que sabemos que Babilonia pues es la cuna de todas las formas del paganismo. Aquí nació y se esparció por el mundo todo lo que es la idolatría pagana, con la Torre de Babel, cuando se inició, y con la Torre de Babel, y toda esa idolatría que es satánica, instituida por Nimrod,
como está escrito ahí en el libro de Génesis, en el capítulo 11. Dice que entre otras cosas, Nimrod, a través de esa torre de Babel, pues lo que buscaba era crear un gobierno mundano, político, que gobernara a los hombres en ese tiempo, y también buscaba un gobierno religioso, global, rebelde, que estuviera en contra del Dios verdadero. Era lo que realmente buscaba este hombre, Nimrod. Nimrod es una figura, la primera figura del anticristo, que está escrito ahí en el Antiguo Testamento, en la Torá, en el primer libro, en el libro del Génesis. Probablemente todos estos sabios que estaban en Babilonia pues proveían de diferentes provincias o naciones que habían sido conquistadas por los babilonios, por lo que todos ellos hablaban el arameo, que el arameo en ese momento pues era como que el idioma internacional de ese tiempo, más o menos 600 años antes de Cristo. Es como si dijéramos, bueno, hablaban como hoy, como si dijéramos que hablan el inglés, que el inglés pues es el idioma internacional, ¿verdad? Que la mayoría tenemos que saber este idioma porque es internacional. Bueno, en ese tiempo era el arameo, y el idioma arameo pues es un dialecto que está muy emparentado con lo que es el idioma hebreo, el idioma de los israelitas, por lo que el libro de Daniel, dijimos, pues también fue escrito en ambos idiomas. Adicionalmente también fue escrito en el griego, porque también el griego fue un idioma también que fue esparcido por Alejandro Magno más adelante. Entonces, al enterarse Daniel que el peligro de muerte en el que se encontraba, él y sus primos, dice que la palabra, que él puso en práctica su fe, dice que creyó en Dios, le creyó a Dios, y fue a hablar con el rey, entró con el rey y le pidió tiempo al rey. E inmediatamente dice ahí la escritura que fue y buscó a sus primos, a sus amigos, a sus compañeros, para que le ayudaran a pedir y a orar a su Dios para que este misterio les fuera revelado. Amén. Miren, desde este momento se nos da a entender lo importante que es la oración grupal, la oración de iglesia, ¿verdad? La oración congregacional, que oremos todos juntos como iglesia, como congregación. Debemos orar como iglesia de Cristo. Amén, es bien importante. Daniel fue a buscar a sus familiares, a sus primos, amigos, y decirles, ¿saben qué? Estamos metidos en un problema y nuestro Dios es el único que nos puede sacar adelante, entonces vamos a orar. Gloria a Dios. La oración sabemos que es el principal recurso que Dios nos ha dado. Gloria a Dios. Es la herramienta principal que Dios nos ha dado como sus hijos, que aunque estamos en este mundo y no somos de este mundo, precisamente por eso es necesaria tener una vida de oración. Gloria a Dios. Porque el mundo está contaminado con sus pecados, está bajo el maligno, dice la palabra de Dios, pero nosotros no estamos ya bajo el maligno porque Cristo nos ha rescatado. Gloria a Dios. Entonces ya no somos de este mundo, y como ya no somos de este mundo, pues no podemos contaminarnos con las cosas del mundo, y tenemos que tener una vida de oración que nos saque adelante. Gloria a Dios, porque sin oración pues entonces hay muerte. Un cristiano que no ora pues es un cristiano muerto espiritualmente, necesita vida espiritual. ¿Por qué? Porque no tiene vida de oración. Entonces la oración es la herramienta que Dios nos ha dado para superar cualquier obstáculo, cualquier problema, cualquier emergencia, cualquier peligro, cualquier necesidad. Amén. Por difícil que parezca. Esta interpretación del sueño a Nabucodonosor pues parecía compleja. Pues, ¿quién va a saber lo que soñó la otra persona? Solamente que Dios te lo revele. Y en este caso, amén,
pues se pusieron a orar Daniel y sus primos, gloria a Dios, y el Señor les dio gracia y le reveló a Daniel lo que Nabucodonosor había soñado. Dice que tuvo revelación en visión de noche. Entonces, solamente 2 personas sabían acerca de este sueño. El rey pagano Nabucodonosor, rey de Babilonia, y en este caso, él lo había soñado, no lo entendía, no lo podía interpretar, pero le fue revelado al profeta Daniel, hijo de Dios, amén, israelita, y que le fue revelado el sueño, y no nada más revelado qué soñó Nabucodonosor, sino la interpretación de ese sueño. Ellos, Nabucodonosor y Daniel, recibieron la misma visión, por lo que aquí podemos declarar pues que es de origen divino. Dios mismo se las reveló. Esa misma experiencia, comparada con otro pasaje de la Biblia, pues le sucedió en el caso de Faraón, el faraón de Egipto, el rey de Egipto, en el sueño que tuvo de las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas, que Dios utilizó a otro israelita, a José, uno de los 12 hijos de Jacob, para que también le fuera revelado y dada su interpretación. Eso lo podemos encontrar en el libro de Génesis, en el capítulo 41. Amén, si lo quieren buscar posteriormente. Sucedió lo mismo exactamente. Entonces, el Dios de Daniel también le revela, en este caso, en visión de noche, el sueño que había tenido el rey Nabucodonosor, y le da la capacidad de interpretar el sueño. Y esto por varias razones. Una, para ganar la atención del rey sobre Daniel y sus amigos en la toma de decisiones. Como consecuencia vemos que Nabucodonosor había prometido grandes favores y regalos para aquellos que le dijeran el sueño y se lo interpretaran, y como consecuencia de esta revelación y de esta revelación al rey, pues lo que hizo el rey con ellos fue que a Daniel pues lo puso como cabeza de los sabios ahí en Babilonia que aconsejaban al rey, y a sus primos pues también les fueron dados importantes puestos de administración en la provincia de Babilonia, como está escrito ahí en la palabra. Entonces, recordemos nosotros como cristianos, aplicando esta enseñanza, esta situación, esta historia de Daniel con Nabucodonosor, pues recordemos que como cristianos, cuando nosotros estamos en tiempos de paz, pues eso sirve para que nos gocemos y le demos gracias a Dios. Pero cuando vengan los tiempos de prueba, de peligro, de situaciones difíciles, pues esos tiempos, esas pruebas que vengan a nuestra vida, ellas van a servir para que nosotros podamos crecer espiritualmente. Amén. Dios nos pasa por procesos que nos sirven, ¿para qué? Para que podamos crecer espiritualmente y ser mejores hijos de Dios y recibir mejores y mayores bendiciones. Como resultado de haber superado estas pruebas, dice ahí la palabra de Dios que Daniel escribe un poema de alabanza a Dios en los versículos 19 al 23, y básicamente que leímos por 2 razones. En primer lugar, porque Dios les había salvado la vida a él y a sus primos. Amén. Y de pilón dice ahí la palabra que también le salvó la vida a los sabios paganos de Babilonia. Gloria a Dios. A lo que yo le llamo lo que es una bendición colateral. Gloria a Dios. Cuando Dios te bendice a ti como su hijo, como hijo de Dios, quiero decirte que la bendición va a llegar a todos los que te rodean. Amén. Gloria a Dios. Siempre suceden estas cosas. Siempre donde hay un hijo de Dios, ahí va a haber bendición. Gloria a Dios. Ahorita me estaba recordando el Señor que, por ejemplo, cuando llega un hijo de Dios a un restaurante que está vacío, curiosamente llega uno, se sienta y de repente ya se llenó.
el restaurante, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque ahí está la presencia de Dios, ahí va un hijo de Dios, entonces ahí hay bendición, gloria a Dios. Entonces, siempre las bendiciones que recibimos como hijos de Dios van a alcanzar a los que nos rodean, amén. Y también Daniel da alabanza al Señor porque le reveló, gloria a Dios, el plan maravilloso para el futuro de la humanidad, gloria a Dios, a través de este sueño que vamos a estar explicando ya más a detalle en la siguiente lección. Aquí Dios nos enseña también que en este poema de alabanza que escribe Daniel, ahí en los versículos 19 al 23, que para bien o para mal, Dios quita o pone reyes, gloria a Dios. Dios quita o pone reyes, Él toma las decisiones que quiere conforme a los planes que Él tenga, gloria a Dios. O sea, no hay nada fortuito en el mundo ni a la suerte, sino que Dios ya tiene todo bajo control, amén. Él tiene sus planes ya establecidos. Dios tiene un plan para nosotros, para la humanidad, tiene un plan para ti, en lo personal tiene un plan para mí. Gloria a Dios, es importante que nosotros conozcamos ese plan para que podamos caminar en ese plan y cumplir así la voluntad perfecta de Dios para nuestra vida. Entonces, dice la palabra, Él quita reyes y pone reyes. Como un ejemplo de esto, podemos ver recientemente que Dios puso como presidente de Estados Unidos durante los anteriores 4 años a Donald Trump, que duró 4 años y que hizo que al principio pues nadie creía en él, pero que finalmente se vio pues que trajo buenas cosas de parte de Dios, que Dios lo había puesto ahí. ¿Por qué? Porque bendijo al pueblo de Israel, bendijo a la iglesia cristiana, se opuso a leyes que venían en contra de Dios, que eran leyes antidios como el aborto, la ideología de género, las drogas, etc. Y el Señor pues lo levantó cuando nadie creía en él, cuando todo apostaba que iba a ser otra presidenta la que iba a gobernar esos 4 años, pues Dios levantó a este hombre que a través de él trajo bendición. Y finalmente ahorita en las elecciones pasadas, que a lo mejor después de haber visto la actuación de este presidente, pues ya muchos queríamos que volviera a repetir, pero Dios por alguna razón no lo permitió. Se cumple la palabra, Dios quita reyes y pone reyes para bien o para mal, amén. Gloria a Dios, para bien o para mal. El Señor permitió ahora un nuevo presidente que se ve de entrada pues que está lejos del corazón de Dios, que su corazón está lejos, probablemente pues Dios vaya a traer grandes juicios sobre esta nación y ha permitido que ese nuevo presidente pues haya llegado ahí sobre esta nación. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de propósitos. Dios quita reyes y pone reyes. Eso es muy importante. Dice que Dios muda o cambia las épocas, los tiempos, las edades, las estaciones o los periodos de tiempo de la historia humana. Y no solamente refiriéndose a que los cambios que hay, que los gobernantes cambian cada 4 años o cada 6 años, como sucede aquí en nuestro país, en nuestro amado México. Amén. Entonces, esta expresión es de poner reyes y quitar reyes, pues no se refiere a cambios de estafeta dentro de un mismo orden político o gubernamental, sino a aquellos cambios que modifican las hegemonías de las naciones o de varias naciones hasta el punto de formar imperios. Vamos a ver que la estatua del sueño revelado pues nos reveló todos los imperios que gobernarían el mundo desde el tiempo del rey de Babilonia, en este caso de Nabucodonosor. Y de esta, ya para ir concluyendo, pues de esta forma es posible llegar a la conclusión que una época ha cambiado
para dar paso a una nueva época. Si Dios pone reyes y quita reyes, significa que permite en la historia de la humanidad que haya nuevos gobiernos que sustituyen a otras formas de gobierno en una nación o conjunto de naciones. Eso es el significado. Esta visión que veremos más adelante, este sueño, y habla de la historia de los gobiernos o imperios mundiales que gobernaron, que han gobernado el mundo, y que vemos que son puestos precisamente por la soberanía de Dios, porque Dios es el que gobierna en el cielo. Él cumple sus propósitos, hace sus propósitos. Amén. Nosotros podemos pensar que si Dios pone un rey, pues que este rey tiene que ser bueno, ¿verdad? Que tiene que ser santo, y pues no necesariamente. A veces Dios pone reyes malvados para traer juicio sobre las naciones, porque no se están portando bien, porque están lejos de Él. Entonces vienen juicios sobre los pueblos, como dice el dicho, ¿verdad? Que los pueblos merecen a los gobernantes que tienen, ¿no? Entonces Dios permite en ocasiones que gobernantes, por ejemplo los gobernantes del Imperio Romano, pues, fueron terribles, la gran mayoría de ellos. Los mismos reyes que vinieron y estuvieron en Israel, pues también fallaron delante de Dios. Ellos fallaron. Entonces, en ocasiones Dios pone reyes para traer sus juicios, castigos, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para que se cumpla la palabra de Dios. Por ejemplo, en el caso de Israel, el primer rey que ellos pidieron al profeta Samuel, pues ya que hasta ese momento el pueblo de Israel nunca había tenido un rey. Entonces dice ahí la palabra que Dios los había gobernado en el periodo de los jueces, a través de haberle levantado jueces, y pues queriendo parecerse a las naciones paganas, el pueblo de Israel pidió un rey. Ahí en el libro de Samuel, en el capítulo 8, versículos 5 y 7, dice así: le dijeron, he aquí tú has envejecido, hablando del profeta Samuel, y tus hijos no andan en tus caminos. Por lo tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Pero esto no agradó al profeta Samuel, esta palabra que le dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová, y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino me han desechado a mí, o sea, hablando Dios, para que no reine sobre ellos. Aquí, ¿qué podemos aprender? Bueno, en primer lugar, la motivación del pueblo de Israel a esta petición fue el parecerse al resto de las naciones, a los pueblos paganos. Dios dice la palabra que Dios se los concedió y les puso el primer rey de Israel, que fue el rey Saúl, pero les advirtió de los errores y abusos que cometería este rey en contra de ellos. Y pues aquí podemos aprender de este pasaje que leímos varias cosas. En primer lugar, que el gobierno humano para su pueblo no es la voluntad perfecta de Dios. Dios quiere gobernar, pero Él directamente a su pueblo. Entonces, el que Dios le haya permitido al pueblo de Israel que tuvieran a su primer rey, que fue el rey Saúl, pues está dentro de la voluntad permisiva de Dios. Dios no fue su perfecta voluntad, pero sí fue una voluntad permisiva de Dios. Entonces, ¿por qué? Porque históricamente se ha comprobado que los gobiernos humanos de las naciones siempre tienden al pecado, tienden a degenerarse, a corromperse, por la misma corrupción moral de los hombres y por la búsqueda del poder y de las riquezas de los gobernantes.
Eso siempre ha sido lo que ha sucedido con los gobiernos humanos. Siempre han estado llenos de corrupción y de maldad. Y en segundo lugar, Dios hace responsables a los gobernantes que elegimos nosotros y nos hace responsables a los pueblos, ¿verdad? Si un pueblo dice, yo quiero votar por este y gana ese, y no era el gobernante que todos esperaban, bueno, pues todos somos culpables, ¿verdad? Las naciones de ese gobierno que tenemos. Entonces, y también, pues lógicamente Dios hará responsable al gobernante de sus buenas o de sus malas decisiones. Dice ahí el libro de Proverbios, capítulo 8, versículos 15 y 16, dice: por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia, por mí dominan los príncipes y todos los gobernantes juzgan la tierra. Gloria a Dios. Dios quita y pone reyes. Gloria a Dios. Entonces, en la enseñanza del próximo viernes vamos a ver ya de lleno el sueño que tuvo Nabucodonosor y la explicación del sueño revelado a través del profeta Daniel, que de entrada les digo, pues es la espeluznante estatua, ¿sí? La imagen metálica que el rey Nabucodonosor vio en su sueño, que les recuerdo que a lo mejor Nabucodonosor sí se acordaba que había visto en un sueño una estatua, pero dijo, no, yo no me acuerdo, entonces quiero que ustedes me digan exactamente qué es lo que soñé y su revelación. O sea que él vio esa estatua que representa simbólicamente la historia humana, vista como un todo, pero ahora sí que en partes, dividida, y al mismo tiempo en diferentes periodos de la historia de la humanidad. Esa es la estatua, el sueño que vio Nabucodonosor. También vamos a ver cómo cada periodo marca una nueva etapa en el desarrollo del misterioso plan de Dios. Dios ya tiene todo, o sea, aquí podemos ver a través de este sueño que vamos a ver la próxima lección, vamos a ver cómo ya Dios tiene todo listo, todo preparado, todo bajo su control. Amén, como creador del mundo tiene un plan, tiene ya toda la historia, ¿verdad? A pesar de estos imperios que vamos a ver que se han dado, el imperio babilónico, el medo-persa, el imperio griego, el romano, amén, lo vamos a estar viendo en la próxima lección, pues podemos entender que Dios tiene todo bajo control. Por eso es tan importante este sueño que tuvo Nabucodonosor y que fue revelado, en este caso, al profeta Daniel. Gloria a Dios. Gracias a Dios. Pues queremos darle gracias a Dios por esta palabra, por esta enseñanza, esta lección de este día. Gracias por su compañía. Gloria a Dios. Hoy vimos la tercera lección, el sueño de Nabucodonosor, y el próximo viernes pues vamos a meternos de lleno a lo que es este sueño. Gloria a Dios. Van a ver que nos va a gustar y vamos a ver cómo la palabra de Dios se cumple a cabalidad. Gloria a Dios. Esto fue escrito 600 años antes de Cristo, lo escribió el profeta Daniel, y gloria a Dios, y se está cumpliendo, se ha cumplido y se está cumpliendo perfectamente. Gloria a Dios. Entonces, los que tenemos ya la revelación, la interpretación, ¿verdad?, de estos sueños, gloria a Dios, sabemos por qué están pasando las cosas que están pasando en el mundo actualmente, qué es lo que va a pasar, qué es lo que viene para un cristiano, amén, con revelación, con entendimiento de la palabra de Dios, pues ya no nos asusta. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios tiene todo bajo su control y que nosotros, como hijos de Dios, limpiados y purificados por medio de la sangre de Cristo, amén, el Señor nos ha bendecido y nos ha llenado de bendiciones y de favores, amén, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos a terminar haciendo una oración. Si no tienes a Cristo en tu corazón, pues yo te invito a que lo recibas, a que recibas la bendición de Dios a través de aceptar a Jesucristo como tu Señor y Salvador, amén, como tu Señor
Es importante que no nomás sea tu Salvador, sino que sea tu Señor, Señor de tu vida, que aprendas su cultura, aprendas sus mandamientos, camines con Él, te llenes de Él, amén. Aprendas de su palabra conforme lo que hemos aprendido hoy, amén. Que sigas con esa hambre de aprender de la palabra de Dios. Entonces, vamos a orar. Padre, queremos darte gracias en este día. Gracias por esta tercera lección que hemos recibido. Gloria a Dios, gracias por este libro del profeta Daniel, que tiene tanta sabiduría, tanta revelación, que, gloria a Dios, Señor Jesús, tú hablaste del mismo profeta Daniel, hiciste referencia a este libro cuando nos hablaste ahí en Mateo 24 de lo que sucedería en los últimos tiempos, y por eso podemos aprender de ti a través de tu palabra, a través de este libro. Gracias te damos, Señor. En el nombre de Jesús yo bendigo a los que nos están escuchando, aquellos que quieran recibirte, Señor, pido por ellos. Dile, si quieres recibir a Cristo como tu Señor y Salvador, simplemente repite esta pequeña oración. Dile: Señor Jesús, gracias por la bendición de poderte recibir. Te recibo como mi Señor y Salvador. Quiero conocerte más. Gloria a Dios. Quiero tener revelación de tu palabra, entendimiento. Recibo tu Santo Espíritu al momento de poner mi fe en ti y te doy gracias. Perdona mis pecados, límpiame. Quiero vivir limpia y puramente delante de ti. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pues muchas gracias. Dios los bendiga. Gracias por su compañía y los espero el próximo viernes. Amén. Gloria a Dios, y que el Señor te bendiga en esta semana, y pues gracias a Dios por todo lo que Él nos da. Recuerden que hay una palabra especial que es Maranata, que significa que nuestro Señor Jesucristo ya viene muy pronto. Gracias por su compañía, bendiciones a todos, Dios los bendiga, amén.